Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra. Invocamos tu presencia, que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar y también en nuestros corazones. Que sea Él, Señor, quien abra nuestro entendimiento, que nos guíe, nos dirija, que podamos, Señor, retener y atesorar el mensaje que tú has preparado a través de tu palabra, que lo podamos realmente practicar en nuestras vidas y también poder ser testigos para aquellos que aún no han tomado la decisión de aprender a caminar con Cristo. En esta hora pedimos tu bendición, que derrames ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de los presentes que están aquí y también sobre aquellos hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Nos ponemos en tus manos de amor, pidiendo tu perdón, tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como le había dicho, el tema de esta noche lleva por título la testificación. Y el versículo clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, que dice lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos ahora a ver nuevamente las imágenes para tener un repaso de cómo nosotros vamos avanzando en los pasos que Cristo dio cuando estuvo aquí en la tierra, y nosotros como su pueblo, como cristianos que queremos seguir a Cristo, debemos dar también. Entonces vamos a comenzar con el santuario. Habíamos visto que Cristo nació en el campamento humano, es decir, nació fuera del santuario. Igual que nosotros, nacemos en este mundo, lejos de Dios, lejos de Cristo. Pero en un momento dado en la vida de Cristo, Él fue llevado como cordero al matadero, dice Isaías 53. Un capítulo donde narra exactamente que Cristo fue llevado al matadero, es decir, llevado al altar del sacrificio que está allí, el primer mueble al entrar en el atrio del santuario, y no abrió su boca, dice allí en Isaías. Vamos a ver la segunda imagen donde se muestra que el altar del sacrificio es un símbolo de la cruz. La muerte de Cristo en la cruz era un símbolo simbolizaba el altar del sacrificio, donde allí se hacían los sacrificios de los corderitos y otros animales limpios, que allá eso lo habíamos hablado. Y Cristo murió allí, ¿por qué? Porque el Padre le transfirió todos los pecados a Él, a Cristo. Y entonces se le aplicó la ley, la penalidad de la ley que dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Cristo tuvo que morir crucificado. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros nacemos en el mundo y cuando el Espíritu Santo nos llama a que seamos parte de su pueblo y nosotros oímos su voz y le hacemos caso, porque ahí son muchos los llamados, ¿y cómo termina el versículo? Pocos los escogidos. Hay gente que es llamada y se resiste al Espíritu Santo y al final no se entrega, no entrega su corazón a Cristo. Y entonces jamás va a encontrar cómo caminar con Cristo en esta tierra, cómo seguir a Cristo. Entonces la persona, como todos, nacemos en el mundo, el Espíritu Santo nos llama y simbólicamente nosotros también caminamos hacia el santuario, atravesamos la puerta del atrio y llegamos allí, al altar del sacrificio, con un corderito. Antes de Cristo la gente tenía que venir con un corderito real, pero nosotros vamos con otro cordero.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y ese quién es? Cristo Jesús. Y entonces allí en el altar del sacrificio le transferimos a él los pecados y como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino más bien vive Cristo en mí. Así que nosotros morimos como Cristo murió crucificado, nosotros morimos crucificados, pero no morimos realmente nosotros, sino que espiritualmente morimos a las viejas costumbres, al pecado, a vivir apartado de Dios, a hacer todo lo contrario a Dios. Es decir, muere la persona antigua que existía en nosotros. Y luego de Cristo, de haber sido muerto, ¿a dónde fue? A la sepultura. Fue sepultado. Entonces, nosotros también simbólicamente somos sepultados en agua. Y ahí, ¿qué mueble teníamos? ¿Qué mueble representaba la sepultura y la resurrección? Era el lavacro o la fuente de lavamiento. A ver, Saúl, si la puedes poner. El lavacro, ese mismo. Ahí está el lavacro y la fuente de lavamiento, donde allí la persona es regenerada, es restaurada o resucitada espiritualmente. Nace a una novedad de vida. El sacerdote allí se lavaba, se acuerdan, las manos y los pies. Después que Cristo resucitó al tercer día, ¿a dónde fue? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Alguien sabe? Resucitó y ascendió a los cielos. Y entonces ahora nosotros también resucitamos allí en el lavacro, pero no ascendemos a los cielos. Pero sí comenzamos una vida nueva espiritual, siguiendo a Cristo en el cielo por la fe. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo en el cielo? Vamos entonces ahora a ver los versículos bíblicos que fundamentan lo que venimos diciendo. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 9. Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Aquí era cuando Cristo estaba ascendiendo. Entonces, si leemos el 11, así cuando en la multitud que estaba viendo cómo Cristo estaba ascendiendo, porque Cristo estaba ascendiendo, como dice el versículo 9, y lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos, aparecieron entre los discípulos, que habían como 500 personas y estaban sus discípulos, y aparecieron dos ángeles y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús que has visto que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto verifica, corrobora y demuestra que Cristo ascendió a los cielos. Pero no son los únicos versículos. Vamos a ver Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Allí dice claramente que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y que traspasó los cielos. Recuerde que el cielo no es solamente el azul que nosotros vemos durante el día. Ese es el primer cielo.
Después de ahí hay un segundo cielo y luego viene el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Eso lo dice Pablo. Entonces, por eso allí habla en plural. Traspasó los cielos. Vamos a ver otro versículo. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y qué dice el 2? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que está diciendo este par de versículos es que Cristo se fue al verdadero santuario en el cielo, porque la figura que nosotros vimos aquí era una réplica en miniatura del santuario gigantesco de unas proporciones que no sabemos que existe en el cielo. Y allí fue a ministrar nuestro Señor Jesucristo, al cielo mismo, como nuestro sumo sacerdote. O sea, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, mediando por nosotros ante Dios el Padre, para que nosotros podamos ser perdonados y a la vez salvados. Y obviamente recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora vamos a empezar a leer Apocalipsis, porque Apocalipsis hace el seguimiento de los pasos de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y el versículo 8. Yo me voy a concentrar en una sola frase donde dice, el que era, el que es y el que era y el que ha de venir. Si nosotros vamos al versículo 8, también nos dice lo mismo. El que era, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ve? ¿A qué se está refiriendo cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso? ¿Quién es ese? Ahí no dice el nombre, pero ¿quién es? Es Cristo Jesús. El que es significa que Dios es siempre presente en todo momento. Existe Dios, está Dios. Por eso Él nunca nos va a dejar solo. Él lo prometió, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque nosotros creemos en un Dios siempre presente en la vida de cada uno de sus hijos. Así que no debemos temer nosotros, porque Dios está con nosotros. El que era, si nosotros analizamos el que era, bueno, ya lo vimos, pero estamos repasando. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, y en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que ahí lo dice. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y luego termina diciendo todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el que es Dios siempre presente. El que era Dios que existía antes de que existiera este mundo. Y el que ha de venir, Cristo ha prometido que cuando Él complete la función sumo sacerdotal en el santuario celestial, como vimos que ascendió y traspasó los cielos y está allí en el santuario celestial, cuando Él termine esa función, Él va a venir a buscar a su pueblo. Y nosotros debemos estar alegres por eso, porque Él no nos va a dejar solo en ningún momento. Ahí alguien me preguntó, bueno, dice, pero ¿y si yo me muero? ¿Qué pasa si yo me muero? Me sorprende la muerte. ¿Cómo hago para ver a Cristo? Hermano, ningún problema. Para Dios no hay problemas.
Para nosotros sí es un problema la muerte, pero para Cristo no es problema. Lo podemos ver en ese versículo tremendo y poderoso de Juan 11:25. Cuando Cristo dice de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, que cuando Cristo venga en majestad y gloria, va a resucitar a los muertos. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver ahora el versículo 5 de Apocalipsis 1 y el versículo 18. Apocalipsis 1, versículo 5 y versículo 18. Y allí dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos levantó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Se dan cuenta que este versículo está explicando que Cristo fue crucificado porque Él nos limpió de pecado al ser crucificado, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando en forma implícita del sacrificio de Cristo. Y dice el primogénito de los muertos. ¿Por qué habla del primogénito de los muertos? Bueno, porque Él resucitó. Y Él resucitó con una capacidad de dar vida. Por eso es el primero, el primogénito de los muertos. Él murió, pero resucitó. Y Dios tiene poder de dar vida. Y la muestra de que nosotros vamos a resucitar con Él es que Él resucitó primero. Y nosotros somos los que le seguimos. Así que nuestra resurrección, mientras que nos mantengamos en Cristo, está asegurada, porque ya el Señor resucitó. Vamos al 18 ahora, Apocalipsis 1, 18. Y dice allí, el que vivo, está hablando el mismo Cristo, y estuve muerto. ¿Cristo está vivo en este momento, sí o no? Sí, estuvo muerto. Sí, estuvo muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que el Señor tiene el poder de resucitar, porque Él tiene la llave de la muerte y del sepulcro. El Hades viene siendo el sepulcro. Así que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó y nos garantiza a nosotros la resurrección futura. Cuando Él decida venir en majestad y gloria, nosotros seremos trasladados a las mansiones celestiales como Él lo ha prometido. Ahora vamos a continuar, vamos a avanzar en los pasos de Cristo, leyendo Apocalipsis 1, versículo 10 hasta el 13. Podemos leer el 10 y el 13, nada más para no demorar mucho. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu, este es Juan, el apóstol Juan, estaba en Patmos. Dice, yo estaba en el Espíritu, o yo estaba en el éxtasis, o estaba en visión, significa eso, en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, la Biblia dice que el verdadero día del Señor es el Shabbat, es el sábado, el séptimo día de la semana. Pero algunas iglesias dicen que el día del Señor es otro día. Y eso lo dicen ellos. Y está equivocado. El verdadero día del Señor es el Shabbat, el séptimo día de la semana. Entonces, Juan, el apóstol Juan, estaba desterrado en la isla de Patmos y estaba en sábado en visión. Y de pronto oye detrás de él una gran voz como de trompeta. Vamos al 11, a un poquito el 11. Y la voz de trompeta le dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora salta al 13, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, porque Juan se dio vuelta.
Él escuchó detrás de él una voz como de trompeta y se dio vuelta. ¿Y qué fue lo que vio? Vio 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que vio Juan en visión fue el candelero. Y ahora sí vamos a poner la nueva imagen que vamos a analizar. El candelero de 7 lámparas. Vamos a ver la imagen del candelero de 7 lámparas. Allí está el candelero de 7 lámparas y vemos a un sacerdote que le está haciendo mantenimiento. A ese candelero había que hacerle mantenimiento constante. Ese candelero estaba dentro del lugar santo. Ahora estamos dentro del tabernáculo. Fíjese que los dos muebles, el altar de sacrificio y el lavacro, eso estaba en el patio, afuera. Pero el candelabro de 7 lámparas estaba adentro de la carpa, del tabernáculo. Y el tabernáculo tenía 2 habitaciones, separadas por una cortina que se le llamaba el velo. El velo primero, la puerta de entrada, que era una cortina, y luego el primer compartimento era más grande que el segundo, así que hagan de cuenta que sea, digamos, como este espacio que tenemos aquí, que la puerta es el primer velo y aquí estaba el segundo velo. Este es el primer compartimiento y aquí sería el segundo compartimento. En el primer compartimento, que es donde están ustedes, habían 3 muebles. Estamos viendo recién el primero. Y en el segundo compartimento, que era el lugar más santo, el lugar santísimo, el santo de los santos, el lugar santísimo, porque en este lugar se hacía presente Dios en forma de una luz sobrenatural. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El punto es que en la primera habitación, allí habían 3 muebles y el primero era que lo dice Apocalipsis. Vio a Cristo caminando entre 7 candeleros, como leímos recién en el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 1. Y ahora vamos a hablar de ese candelero. El candelero, hermanos, era la única fuente de luz dentro del santuario. Porque el santuario era una carpa completamente cerrada, no tenía ventanas como las casas de nuestra que tienen ventanas. Ustedes abren la ventana y entra luz. Allí era toda una carpa cerrada. La única luz que podría venir era de la puerta de entrada, pero la puerta de entrada tenía cortinas también. Por lo tanto, adentro estaba todo oscuro. Pero para que no estuviese oscuro, estaban las 7 lámparas de fuego adentro. Y esas 7 lámparas tenían que estar constantemente ardiendo. ¿Con qué se alimentaban las mechas de las lámparas? Con aceite de oliva puro. Y obviamente, las mechas al quemarse, llega un momento que se consumen. Y el aceite que estaban en los tubos esos en forma de U, también llega un momento que se consumen. Por lo tanto, todo eso había que hacerle mantenimiento. Había que volverle a echar aceite, había que volver a ponerle una mecha nueva, o a veces la mecha se carbonizaba en la punta y entonces había que cortarle la punta a la mecha y de esa manera la mecha seguía ardiendo como una mecha nueva, aunque era un pedacito más pequeño que la mecha inicial. Y también hay, no sé si ustedes logran ver que hay como unos platillos en las lámparas, ahí alrededor del fuego, y esos platillos se llenaban de pedacitos de carbones chiquiticos, ¿no? Al quemarse la mecha, eso también había que limpiarlo. Todo eso había que hacerlo constantemente porque esa lámpara, ese candelabro tenía que arder día y noche. Nunca se apagaba.
¿De dónde sacaban el fuego para encender las mechas esas? ¿Dónde creen ustedes que sacaban el fuego? Eso lo dijimos la otra vez. ¿De dónde? ¿Era cualquier fuego? ¿Qué fuego era? Era fuego del altar del sacrificio. Era fuego sagrado, porque Dios había encendido el altar del sacrificio, ¿se acuerda? Y ese fuego nunca se debía apagar. Cuando ellos se trasladaban de un lugar a otro, tenían que sacar brasas de ese fuego, ponerlas en un brasero, y mientras caminaba el pueblo de Dios, iban amacando el brasero para que las brasas no se apagaran. Y cuando llegaban al lugar donde la nube paraba, que la nube era Dios que los guiaba en el desierto, ellos volvían a instalar todo, primero instalaban el santuario y de una vez en el altar de sacrificio encendían el altar con las brasas del brasero para que el fuego que se volviera otra vez a prender fuera fuego sagrado, fuego de Dios. Y entonces con ese mismo fuego era que se encendían las lámparas, porque las lámparas no podían estar apagadas todas a la vez. Se hacía mantenimiento una por una. Pero el candelabro tenía que estar constantemente iluminando. Muy bien. Sabiendo entonces la presencia de ese mueble, el candelabro, dicho de paso, era todo de oro. Adentro del santuario, adentro del tabernáculo, era todo de oro. Hay unas poquitas cosas son de plata, pero la gran mayoría, el 99% era oro todo. Hasta los hilos con que cosían las cortinas eran hilos de oro. Candelabro de oro. Las tablas de las paredes estaban enchapadas en oro. Y allí el candelabro era oro macizo. O sea, los tubos no, pero todo era oro macizo. O sea, no tenía otra cosa, otro material adentro, sino que era todo oro. ¿Qué significa? ¿Qué significado espiritual tiene ese candelabro? Varios significados espirituales tiene. En primer lugar, el candelabro representa al Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Bueno, vamos a leer aquí unos versículos. Pero la verdadera luz espiritual, la fuente de luz donde emana toda luz espiritual, proviene de Cristo Jesús. Y entonces vamos a leer Juan capítulo 1 y vamos a leer de los versículos del 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este hombre enviado de Dios, que se llama Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o sea, por Juan. No era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y quién fue que vino a este mundo y se encarnó y se hizo hombre? Cristo. Así que esa luz se está refiriendo a el Señor Jesucristo. De hecho, él mismo lo dice de sí mismo. Si nosotros leemos el capítulo 8 de Juan y el versículo 12, Jesucristo dice de sí mismo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú quieres seguir a Cristo Jesús, y me supongo que sí, porque estás aquí, vas a tener la luz de la vida, la luz de Cristo. Él lo dice allí. El otro punto, el otro versículo, Juan 9:5, dice lo mismo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahí demuestra entonces que Cristo es
la verdadera luz. Pero aparte de representar a Cristo, también representa al Espíritu Santo. Nótese que el Espíritu Santo también está presente. Porque nosotros estamos hablando de Cristo, caminando con Cristo, pero el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo lo vimos presente en el altar del sacrificio, porque uno de los símbolos del Espíritu Santo, ¿qué es? El fuego. Pero también el Espíritu Santo está en el lavacro, porque en el lavacro el agua representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. Representa la palabra y también representa al Espíritu Santo. Muy bien. ¿De qué se alimentaba la lámpara, las lámparas, hermanos, hermanas? De aceite. ¿Y el aceite a quién representa? El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. ¿Y qué salían de las mechas encendidas? ¿Qué salía? Fuego. ¿Y el fuego a quién representa? Al Espíritu Santo. Así que en el candelabro tenemos que representa a Cristo porque emana luz. Cristo es la fuente de luz verdadera. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Pero el candelabro representa también a el Espíritu Santo. Fíjese que el Espíritu Santo está formando parte de nuestra vida espiritual también. Nosotros seguimos a Cristo, pero el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros. Nos está transformando en nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. ¿Qué más podemos decir a qué representa? Bueno, vamos a verificar de que el aceite representa al Espíritu Santo. Por ejemplo, si nosotros leemos Éxodo 30, versículos 24 y 25, allí dice claramente, y de aceite de olivas, harás de ello el aceite de la santa unción. Versículo 24 y 25. Pon el 25, a ver. El aceite de la santa unción. O sea, ¿con qué se ungía a las personas antes? Con aceite. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo un sueño con una escalera y se dio cuenta que estaba ante la presencia de Dios, la roca que usó como almohada, donde se acostó a dormir, él al otro día la ungió con aceite. Isaías, capítulo 61, versículo 1, nos dice que el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en Cristo ungió a Cristo. Y si el ungimiento se hacía con aceite, quiere decir que el aceite representa al Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. El Señor me ha enviado a predicar las buenas nuevas, abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de cárcel. Pero ¿qué más representa el candelabro, hermano? ¿Qué más? Representa a Cristo, representa al Espíritu Santo y representa la palabra de Dios. Así como el agua representa al Espíritu Santo, representa también a la palabra de Dios. El lavamiento del agua por la palabra, leímos ayer. Aquí también el candelabro representa simbólicamente a la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Pero ahora viene una parte muy importante, hermano. Y esa parte nos atañe a nosotros. Que el candelabro nos representa a nosotros como iglesia verdadera de Dios. Nosotros somos también la luz que ilumina en este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer 2 versículos. El primero ya lo leímos de entrada, el versículo clave, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Y yo voy a leer la segunda parte. Apocalipsis 1, versículo 20. La segunda parte, la parte final, donde dice, y los 7 candeleros que has visto son ¿qué cosa? Son las 7 iglesias. Y las 7 iglesias de Apocalipsis está hablando de los 7 periodos que iba a pasar la iglesia cristiana. Y nosotros estamos en el último periodo de la iglesia cristiana. El último periodo de la historia de la iglesia la estamos viviendo nosotros, que se llama el periodo de la iglesia de la Odisea. Y entonces por eso allí Dios le da la clave a Juan, que estaba en visión, y le dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No es, esos candeleros nos representan a nosotros, hermanos. ¿Quiere otro versículo para afirmar más? Lo podemos ver. Podemos ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 5:5, que dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses, versículo 5, capítulo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué somos entonces, hermanos y hermanas? Hijos de la luz. ¿Y la luz verdadera quién es? Cristo. Otro versículo más todavía. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Mire, Mateo 5, del versículo 14 al 16. Y dice así. Cristo le dice a su iglesia, a sus discípulos, y no a los de aquel entonces, nos está diciendo eso a nosotros hoy. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si está en la punta del monte no se puede esconder. Vamos al 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que nos debe quedar claro a nosotros es que una luz está dando testimonio. Si nosotros estamos yendo en una oscuridad, vamos en un lugar oscuro, en un campo, en un lugar que desconocemos y vemos una luz por allá, nosotros inmediatamente vamos a pensar, allí hay gente, hay una luz, tiene que haber una casa, o es la luz de un carro, o la luz de alguien, o de una persona que está allí, porque hay una luz. Nosotros como iglesia de Dios en este mundo oscuro, espiritualmente oscuro, nosotros somos la luz de Cristo. No proviene de nosotros la luz, proviene de Cristo, pero nosotros la reflejamos porque somos sus hijos, somos hijos de la luz. Y por eso vamos a reflejar la luz espiritual en aquellas personas
que están pereciendo en las tinieblas espirituales. Así que nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso, con una luz nosotros estamos dando testimonio. Estamos dando testimonio al mundo de que somos hijos de Dios, de que caminamos con Cristo, de que nosotros constantemente estamos buscando la verdad, viviendo en la verdad y practicando la verdad. Porque nosotros seguimos a Dios que es verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es verdad. Entonces, nosotros ahora somos responsables de mantener nuestro candelero encendido a veces o constantemente. ¿Qué dicen ustedes? La luz en el santuario tenía que arder constantemente. No podía el santuario quedarse oscura en ningún momento. Constantemente. Ahora, ¿se le hacía mantenimiento? Sí, había que hacerle mantenimiento. Ahora, ¿nosotros tenemos que hacerle mantenimiento a nuestra luz? ¿Qué dicen ustedes? Sí tenemos que hacerle mantenimiento a nuestra luz. Por ejemplo, el candelero necesitaba más aceite. Para que el aceite se le iba agotando, se le iba terminando, había que ponerle más aceite. Bueno, ¿y el aceite qué representaba? Entonces, no, para que nosotros podamos iluminar bien y no se nos acabe, tenemos que pedir siempre por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo esté guiándonos, que nos esté amonestándonos, que nos esté enseñando, porque las funciones del Espíritu Santo son esas: guiarnos, enseñarnos y hacer que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Porque Él vino a convencer, dice allí Juan capítulo 16, a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Entonces Él nos tiene que convencer a nosotros y Él nos va a guiar y nos va a decir, mira, estás pecando, deja eso, cambia. Así que nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y eso es algo que nosotros tenemos que pedírselo a Dios, que el Espíritu Santo esté en nosotros para que nosotros podamos iluminar mejor hacia los demás. Cambiar la mecha. Nosotros tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, hermanos, porque nosotros no nacemos perfectos. Tenemos defectos de carácter y entonces los defectos de carácter tenemos que ir limándolos, tenemos que ir haciendo que vayan desapareciendo y que tengamos un carácter agradable y que cada día se vaya asemejando al carácter de Cristo. Por eso nosotros tenemos que cambiar la mecha, es decir, cambiar muchas cosas de nosotros, de nuestro carácter. No nacemos sabiéndolo. Por lo tanto, el camino espiritual es un proceso de crecimiento constante. No es el solo hecho de bautizarme. El bautismo es fundamental, pero es el principio de la vida cristiana. De ahí en adelante hay un proceso que tenemos que seguir agarrado de la mano del Señor, pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que nosotros día a día vayamos creciendo espiritualmente. Recuerde que nosotros vamos a encontrarnos con seres santos y nosotros somos seres pecaminosos. Por lo tanto, tenemos que ir limpiándonos de todos esos pecados para ir santificándonos, acercándonos más al nivel que exige el cielo, para que nosotros podamos ser trasladados al cielo. Y eso no se hace de la noche a la mañana, es un proceso constante y que a veces nuestra fe es probada y nosotros tenemos que seguir adelante aunque tengamos las pruebas, pidiéndole al Señor que nos ayude a salir victoriosos en Cristo Jesús. Cortar las puntas carbonizadas de las mechas. Posiblemente llegue el tiempo que nosotros debemos cortar con situaciones que veníamos viviendo, con relaciones que veníamos teniendo o con cosas que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual. Tenemos que cortar, porque nuestra luz tiene que iluminar perfectamente bien como Dios quiere.
No puede ser una lucecita tenue que de pronto se prende o se apaga, o se apagó, o está chiquitica. Eso no quiere Dios. Y a usted, si usted está en oscuridad y tiene ahí una lucecita que de pronto se apaga y que apenita, a usted no le gusta, se va a molestar. Usted quiere una luz que ilumine bastante. Bueno, Dios quiere que nosotros iluminemos bastante. Y Dios nos da en la medida que nosotros se lo pidamos. Limpiar los platillos de las lámparas para quitar ese hollín acumulado. Posiblemente tengamos hábitos y costumbres acumuladas en nosotros, como el hollín, que oscurecen alrededor de la luz que nosotros deseamos proyectar. Esas cosas las tenemos que quitar. Por lo que es necesario limpiar todo aquello que impide que nosotros iluminemos mejor. Tenemos que romper con todo eso. Así que una luz pequeña ilumina y brilla en la oscuridad. Bueno, nosotros, aunque no veamos esa luz sobrenatural que tenemos, pero qué lindo que lo que dice el profeta Daniel, capítulo 12, no sé si es el versículo 2, pero no importa. Pero ustedes leen allí el capítulo 12, los primeros versículos. No es entonces el 3, tendrá que ser el 3. A ese mismo. Dice que los entendidos un día, los entendidos van a resplandecer, esa pequeña luz va a resplandecer con el resplandor del firmamento. La luz que ustedes no se dan cuenta ahora, pero cuando Cristo venga van a ver ustedes que la luz que ustedes tenían es una luz que va a resplandecer como el resplandor del firmamento por toda la eternidad. La luz de Cristo que mora en nosotros. El apóstol Pablo también dice algo muy interesante. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Si nosotros decimos que somos genuinos y verdaderos cristianos, el apóstol Pablo dice, 2 de Corintios, capítulo 3 y versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como luz del mundo, como Cristo nos dijo, somos cartas abiertas a los demás. Somos vistos por los demás. Y tenemos que dar un buen testimonio para que los demás procedan también al arrepentimiento y quieran ellos ser parte del pueblo de Dios. Así que el testimonio nuestro debe ser muy, pero muy importante. No podemos tomar el cristianismo a la ligera. No podemos jugar a la iglesia. Si decimos que somos verdaderos cristianos, pues tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y nuestra guía segura para no equivocarnos es la palabra de Dios. Por eso el Señor nos insta, nos llama constantemente a que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Voy aquí a leer una cita muy interesante que dice lo siguiente. De la misma manera como el sol se levanta en el este y cruza el cielo hacia el oeste, llenando el mundo de luz, así el verdadero seguidor de Cristo será una luz en el mundo. Saldrá al mundo a semejanza de una luz brillante y clara, para que los que están en tinieblas
puedan ser alumbrados y puedan recibir el calor de los rayos que proceden de él. Cristo dice a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. Tremenda responsabilidad que nos deja el Señor a nosotros. Porque la iglesia, hermano, de Dios tiene que brillar, tiene que distinguirse en este mundo. Y aquí tenemos dos grupos, como hemos venido hablando, dos grupos. El grupo de los escogidos de Dios, los descendientes de la mujer, y la mujer es la iglesia o el pueblo de Dios. Y los otros son los que están en tinieblas, los descendientes de la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. No hay un tercer grupo. Pero nosotros tenemos que brillar con más fuerza para no ser confundido con el grupo de las tinieblas. Y esa es una responsabilidad que Dios nos pone encima de nuestras cabezas. Si decimos que somos cristianos, pues actuemos, vivamos, pensemos, hablemos como verdaderos y genuinos cristianos, llevando siempre en alto la luz de Cristo. Somos cartas abiertas, leídos por los demás. Así que nuestro testimonio tiene que ser verdadero, tiene que ser cierto. No tenemos que mostrar un cristianismo a media. No, nosotros somos cristianos porque seguimos la palabra de Dios. Tal lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que hacemos y así es como vivimos. Y obviamente, si dice la palabra de Dios, como lo dice, que tenemos que venir a adorar a Dios en el día que Dios estableció para tener un encuentro profundo con Él, que es el Shabbat, que es el séptimo día de la semana, pues esa es una gran distinción que hace que, fíjese, que Dios mismo ponga ese día como mandamiento y lo ponga también como señal distintivo entre Él y su pueblo. Entonces tenemos que hacer lo que Él dice. Y no solo eso, sino los demás mandamientos también cumplirlos como Él los dice. El punto es que cuando nosotros caminamos con Cristo, hermano, el Espíritu Santo está allí también. Lo vimos, que el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente y nuestro corazón, nos saca del mundo donde vivíamos y nos lleva hasta el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio, ahí está el Espíritu Santo, donde allí morimos, somos sepultados en agua y ahí resucitamos y allí también está el Espíritu Santo. Y luego que resucitamos, seguimos a Cristo en el candelabro. Y en el candelabro, el Espíritu Santo también está. Hechos 1:8 es un versículo que dice que en un momento dado de nuestra vida, vamos a leer el último versículo, vamos a recibir poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, vamos a ser testigos, verdaderos testigos de Dios en nuestro entorno, Jerusalén, en nuestros alrededores, Judea, en Samaria, un poco más lejos, y hasta lo último de la tierra, a donde vayamos, vamos a ser siempre testigos del Señor. ¿Quieres ser tú un verdadero testigo del Señor? ¿Quieres ser tú la luz del mundo? Si tú quieres seguir a Cristo en ese paso, te invito a que cuando comience ahora a cantar el himno tema, te acerques aquí y vamos a tener palabra de oración. Vamos a cantar entonces el 371.